A ver, Gabriel, estamos hablando que un sexto año de gobierno, el presidente mantiene una alta aprobación, si mal no recuerdo, en la anterior parece que fue el 89%, es decir, de acuerdo con las cuentas sube 2, y el 79% asegura que está gobernando para todos los salvadoreños y los más pobres, por lo menos lo que refleja la encuesta. Mira, en primer lugar, yo quiero acotar un punto, Julio, Raúl. Yo creo que es importante, las encuestas son una herramienta muy importante porque te permiten tener un pulso real de lo que está pensando la población. A veces se imponen las percepciones sectorializadas de ciertas organizaciones que hablan en nombre de todos los salvadoreños. Yo he visto conferencias que dicen, es que los salvadoreños tienen miedo, es que los salvadoreños están... Pero son percepciones muy puntuales de organizaciones muy encapsuladas de un tema en específico que quieren hacerla generalizada. Cuando tú tienes esta herramienta, las encuestas, que son encuestas bien hechas, sostenidas en el tiempo, porque no vale aquellas encuestas que salieron de repente por campaña electoral o que salieron a relucir cuando ya se aproximan las elecciones. La encuesta de la Gallup, al igual que otras que todavía se mantienen, lo importante es que su técnica, su ficha técnica, su forma de encuestar está sometida constantemente y se mantiene y te permite hacer esas evaluaciones comparativas de punto a punto cuando hacen las encuestas. Gallup tiene muchos años de encuestar en el país y creo que es muy sostenido los resultados y su forma de encuestar, su ficha técnica, que eso es fundamental. A veces no se da mucho a conocer esta parte, pero ahí es donde tú encontrás en otras encuestas a veces preguntas un poquito inducidas tratando de comprobar alguna hipótesis. Entonces creo que al final de cuentas lo importante de las encuestas es que miden la generalidad de la población. Dicho esto, sobre el punto que tú decís sobre la evaluación del 91% del presidente Bukele, yo creo que lo hemos conversado en otros momentos, en cuanto a marca política, el tema de comunicación política, el caso de esta marca va a ser un caso de estudio, porque estás hablando de una alta percepción, de una evaluación de más del 90% sostenida en el tiempo. O sea, es su sexto año de gestión y en vez de debilitarse o de bajar, más bien acabas de decirlo, sube un par de puntos más. Ahí sí creo que es un fenómeno de una conexión de una marca política con la población en general. Uno, afincado en el tema de la seguridad, no, sin ninguna duda, coincido totalmente con Raúl, la misma encuesta te lo plantea cuando hablan del tema de la seguridad. Es más, en la evaluación, en las primeras evaluaciones que hace el analista de esta encuestadora, dice que ya la seguridad ni siquiera sale entre los problemas. Cuando la gente anteriormente, la inseguridad, la criminalidad, las pandillas eran el top 5, top 3, 4, 5, 6 de los problemas. Hoy la inseguridad prácticamente no aparece y más bien la encuesta te está arrojando que además de que aprecian el tema de la seguridad como uno de sus principales logros, te habla que en esta coyuntura en la que nos encontramos, el régimen de excepción lo consideran muy importante, consideran que es valioso tenerlo, y es más, sorprende más la encuesta en otro cuadro cuando dice que además están a favor de aplicar medidas más drásticas todavía. Quiere decir que la gente ha visto los resultados de una herramienta jurídica como ese régimen de excepción. Evidentemente podemos hablar de las partes que no están bien del sistema, pero en su mayoría está dando los resultados que debe dar. Que le continúa golpeando a los carteles de la droga. Es decir, y evalúa cómo el régimen está, dijéramos, siendo la parte de instrumentos para lograr esos objetivos. Lo percibís de esa manera porque cuando ves que la pregunta, ¿qué efectos provocaría en usted y su vida si se descontinuara el estado de excepción? El 44% dice que habrá un incremento de la delincuencia. ¿Y por qué te hago referencia a esto? Porque el narcotráfico es uno de los pilares en el cual mina, dijéramos, todo un sistema de justicia en cualquier país del mundo. Sí, mira, yo creo que ahí podemos
señalar dos puntos de este tema de la seguridad y relacionados con el régimen de excepción. Primero, yo quiero decir algo que más o menos lo hemos esbozado en este programa, en otros anteriormente, es no había manera de llegar a este punto de paz social en la que estamos sin estas medidas de excepción, sin este régimen de excepción. Contadas veces, muchas veces se discutió en el pasado que el tema de las pandillas de la inseguridad merecía medidas extraordinarias. Recuerdo bien que incluso sentado con comisionados, con gente del ejército, decían lo de las pandillas debe ser considerado un tema de seguridad nacional, no un tema de seguridad pública. Porque si lo consideramos un tema de seguridad nacional, podemos aplicar otras medidas excepcionales por la situación en la que estábamos, pero nunca hubo una determinación y una voluntad política para aplicar medidas excepcionales, porque si va a venir encima lo que va a hacer. Un problema de seguridad nacional, no uno. No, a esta altura no, pero la manera en que debía confrontarse y como estamos haciéndolo, creo que este régimen de excepción, esta excepcionalidad era necesario para poder llegar a este punto. No había otra manera. Yo creo que no había otra manera. Si no sos drástico, si no aplicabas estas medidas, y como tú bien dijiste, mucha población puede ceder algunos derechos, porque ya los había perdido todos, porque eso es otro tema. Cuando la gente le vas a preguntar, mire, y se acuerda de los derechos que ha perdido en medio del régimen de excepción, ¿cuáles derechos? Si la gente tenía coartado su derecho de libre tránsito, mucha gente tenía coartado su derecho a la vida, fueron asesinados por nada, por no pagar una renta en ese entonces. O por cruzarse la calle, o por cruzarse del barrio. la calle, o por equivocarse Claro. de acera, o por ponerse zapatos que no debía. Era una total increíble por lo que la gente era asesinada en este país. Entonces, cuando llegamos a este punto, yo recuerdo una cantidad de discusiones, cantidad de métodos, cantidad de planes que se ejecutaban, pero como no había herramientas jurídicas, entraban y salían. Sí había. Sí, pero no era, lo que voy es que no era suficiente. Mira, yo bien recuerdo a un viceministro de Justicia que dijo que habían hecho una ley antimaras, pero eran 18 requisitos que tenía que cumplir. El juez decía imposible. En el requisito 4 ya no podía cumplir, salías libre. Entonces tenía que salir libre. No, incluso los pandilleros decían, no, si ya mañana salgo. No, o iban de vacaciones, decía que iban a dar lineamientos a sus maras. Es decir, el régimen, el sistema, mejor dicho, El método. El método estaba diseñado, es un régimen garantista, y yo creo que ahí es la gran problemática. La formación de jueces fueron bajo una concepción desde 1998. Había que cambiarla. Había es que con claro, jueces que no cambiaran su visión no se podía aplicar. No, mire, hay cosas que deben cambiar. Ese es el punto Claro. de fondo. Por eso yo digo que este modelo de seguridad de El Salvador no es solamente el tema de régimen de excepción o el tema coercitivo. No. Tiene una serie de... Por eso otros países, bueno, Honduras ha hecho régimen de excepción, pero no le ha funcionado. Porque tiene que tener una serie de variables. Primero, control político, apoyo político general. Honduras tiene el serio problema de la corrupción galopante producto de inmiscuirse el narcotráfico. Sí, que ese es el otro punto que que todavía nosotros no lo tenemos. No, Sí Lo hemos tenido, pero no a esos niveles. Pero Claro. no a esos niveles. Claro, por ejemplo, cuando vos ves hoy que después de casi un año la tropa sigue en la Tutunichapa, sigue aquí por la pradera. Es donde estaban todos los pozos de los Ahí veía pues, muchachos que llegaban en su carro a comprar y era una venta libre, ya se parecía el mercadito, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas se han vivido aquí. Y entonces encontrás primero qué es lo que venía arrastrando este país. Y yo no estoy de acuerdo que sea seguridad, un problema de seguridad pública, no, era un problema de seguridad nacional. Seguridad nacional. Y te voy a mencionar casos que para mí son emblemáticos porque justo fuimos a la escena. El tema de los muchachos allá en San Juan Opico. Sí. Los 3 campesinos que estaban en la loma que porque vieron venir para acá y a darle, ¿verdad? El tema de la familia Pimentel, allá en Los Naranjos. Y lo más emblemático y espeluznante, los 17 ciudadanos
quemados mexicano. vivos en Mexicano. Ese era uno de los tantos. Y los 11 trabajadores de la compañía eléctrica también. Sí, es que fueron- justo lo que te estoy diciendo, de Opico. Entonces, cuando ves esos casos emblemáticos y cuando teníamos precisamente 40, 30 muertos diarios, que entre ellos se agarraban o simplemente cuando iban a iniciar al pandillero, el bautizo era una pateada de 30 segundos, ¿vea? No, después cambiaron el método. Mira, por aquí va a pasar fulano de tal, al primero que pase de hombre o mujer le daba. Ese era el bautizo de los muchachos. Y tenés también el antecedente, guaro, drogas, el striptease en los penales, orquestas, comida express. Esa es la historia de este país en materia de seguridad. Pero Gabriel puso algo que sí es necesario. Honduras tiene el régimen de excepción. Sí, pero es pipiripao. Por eso te digo, pero está decretado como como medida excepcional. Sí. Y sin embargo, cuando haces la comparación, no tiene los mismos efectos. Entonces, ¿qué le hace falta? Entiendo de que aquí se hizo toda una reforma, tanto a las leyes sustantivas como procesales, para precisamente que la simple hecho de pertenecer a una pandilla es delito. Sí, y eso no es invento de ahora. La misma Corte Suprema, la sala aquella que muchos Lo de los magníficos, adoraron, lo de los magníficos. lo de los jinetes del apocalipsis, O ese calificativo. los declararon terroristas a la MS. Es correcto. Entonces Sí. no es, digamos que no es de ahora, que ya están. Lo que pasa es que declarados terroristas, desde ahí debiste haber hecho una serie de legislación especial para Bueno, sí considerar. mandataba que la Asamblea Legislativa pero no lo hicieron. legislara. Entonces, ¿a qué vamos con el modelo en sí? Vaya, primero, ¿por qué no tienen los mismos resultados un país como Honduras? Hay que decirlo primero, tiene que haber una coordinación entre legislativo y ejecutivo, un control político, una coordinación política. Segundo, un órgano judicial no garantista que te permita establecer, mantener en las cárceles a la gente con la herramienta jurídica Quédate adecuada. hasta ahí. ¿Crees que eso hace que en algún momento, te lo planteo de esa manera, te lo dije hace rato, la gente sabiendo renuncia al posible ese de vulneración del derecho de libre tránsito, de renunciar, sabiendo efectivamente, ¿verdad?, de que antes estaba peor, porque con nosotros, señora, ahí no había interpretación. Ahí está el punto. Creo que algunos análisis la gente dice es que el tema de la seguridad están dispuestos a ceder derechos fundamentales. Sí, es cierto, pero la gente ya los había cedido a este poder paralelo. Si en los barrios dominaban las palabras. No lo habían dominaban, cedido, se los habían quitado. Se los habían quitado, estaban Ver, secuestradas. oír y callar era la sentencia del barrio. Estaban totalmente, habían secuestrado colonias y residenciales enteras. Por eso es que algunos operativos no funcionaban, porque llegabas y rodeabas el distrito Italia, se iban temporalmente a otra zona y Por la después quebrada volvían. salí. Y después volvían. Entonces, el régimen de excepción es esa herramienta jurídica que se debió haber implementado hace muchísimo tiempo, que tiene que evolucionar la herramienta, sí, incluso el presidente lo dijo en una revista, también en una entrevista de una revista internacional, que debería en un momento va a evolucionar. ¿Hacia dónde va a evolucionar? Bueno, yo no lo sé, pero sí se necesita que haya herramientas jurídicas y aplicadores conscientes, porque de nada sirve que reformen. Todas estas personas están detenidas, hay un buen porcentaje, no lo sabemos porque está, dijéramos, ¿cuántos de los que están detenidos están sentenciados ya? Es decir, con una sentencia firme, que ya tienen calidad de cosa juzgada, que está inamovible su fallo. No sabemos cuántos de esos. El problema se da en los que están siendo procesados. O sea, ¿cómo vamos a garantizar que efectivamente los aplicadores de justicia puedan entender no solo el momento, no solo que estamos frente a otro régimen ya no garantista para una parte del proceso, sino que cómo garantizar Mira, yo me eso? imagino que cuando el volumen, que en un momento esta cifra de pandilleros detenidos, todos tienen que pasar en algún momento por el proceso, y ojalá que todos sean condenados, anticipadamente lo digo, en mi opinión personal, tendrán que tener conciencia o tendrán que tener una nueva herramienta. Pero recuerda que el régimen en sí mismo te permite las capturas y el procesamiento específico. Para eso está la ley, las leyes del Código Penal, donde
tenés que solo el hecho de ser pandillero es delito y tenés una serie de delitos que están correlacionados con el tema de la pandilla. ¿Cuándo es el momento para que la herramienta jurídica evolucione? Pues habrá que ir midiendo, como tú decís, el volumen de condenas, el volumen, en qué momento esta guerra contra las pandillas va a terminar o va a mermar. Eso habrá que irlo viendo en el tiempo. Pero yo te digo, todavía si hace una semana estabas capturando a 144 de la MS en San Miguel, significa que todavía hay reductos importantes de pandillas que atacar. La gran porción del país está pasando por una situación que no nos imaginábamos que íbamos a llegar. Como dice Raúl, caminaron a las 9, 10 de la noche por esta zona aquí, por donde hay una marginal que era difícil de que entraban y salían de ahí. Pero todavía queda, cuando tú ves esos casos, y todos los días vemos un palabrero capturado, un detenido, otro acá, o 144, o reductos de pandillas que se enfrentan a balazos en la zona de Jiquilisco y Usulután con la policía. Hay todavía tarea que hacer. Tú ves ese Sí, pastel. pero a ver, percepción de los ciudadanos sobre los partidos de oposición es esta. Es esa. Pero andate a ese pastel. 51 nuevas ideas, 4 Arena, 3 el Frente, otros 1. El 41% dice ninguno. Es decir, O sea, sigue habiendo un rechazo. Pero en este escenario te vas a elecciones y Nueva Igual, Guinea va a ganar igual, mucho más lógico. diputados que cualquier otro. Eso, por ejemplo, en el pastel, la parte gris, ¿qué te está diciendo? Si usted revisa eso hace 5 años, no era el pastel así. No era así. Hoy lo tienen ahí. Entonces, ¿por qué ha ocurrido ese fenómeno? ¿Por qué sucede ese fenómeno? ¿Te lo da la credibilidad mediática o te lo dan las benditas redes sociales, muchas de las cuales son perversas? Hay un bombardeo sistemático. Ok, no quiero terminar esto sin hacerles esta pregunta. El vicepresidente Félix Ulloa, el doctor Félix Ulloa, reiteró este jueves que en el país se vive, y así lo dijo, una plena democracia y en Estado de Derecho. Esas fueron las conclusiones que arribaron a la conferencia. Quiero preguntar, ¿cómo evalúas esa afirmación que el vicepresidente establece de que en el país se vive una plena democracia y un Estado de Derecho? ¿Qué indicadores respaldan eso para que el vicepresidente haga esa afirmación? Bueno, tú como político haces una sátira, haces una diatriba, ¿qué es lo primero que te sucede? En contra del gobierno, en contra de los partidos políticos y en contra de la Asamblea Legislativa, por decir algo. ¿Qué es lo que te sucede? Hay una atomización y eso no se puede negar en los medios de comunicación. Digo, los medios de comunicación serios, porque yo en los youtuberos, los emisores de contenido, bueno, ahí tenés 3 que se han dado la vuelta, bueno, les gusta, les parece, pues y ahí los estamos viendo. Es decir, cuando venís examinando ese espectro, te das cuenta que no es cierto. Bonito sería, por ejemplo, que los opositores se paren con planteamientos serios, no fanatismo, porque el problema del país es un radicalismo y un fanatismo. ¿Tú no compartes que vivimos en un Estado de los derechos y democracia? No, no lo creo. No No lo creo en la percepción misma de la realidad cuando vas a la calle o cuando estás en los medios de comunicación. ¿Cómo ves esa afirmación del presidente? Mira, ¿Vivimos en un Estado de Derecho? Si la tomo en el foro donde la dijo, y tú miras un foro donde fueron 2 días muy llenos ahí en Salamanca, por cierto, con diferentes actores nacionales e internacionales, que interesante que este tipo de foros los pueda hacer El Salvador, porque antes no lo podía hacer el país. Y qué importante es que venga gente de fuera y opine en El Salvador, pero que venga y conozca la realidad. Yo creo que muchos analistas internacionales hablan de El Salvador sin venir a conocer la realidad. Que se puede debatir desde ciertos puntos de vista de organizaciones si hay o no hay Estado de Derecho. Pero si vemos de dónde venimos, cuando incluso los partidos políticos tenían que pedir permiso para ir a hacer propaganda, caminar y hacer territorio, pedir permiso al palabrero, ¿de dónde venimos? ¿Con qué estamos comparando el Estado de Derecho? ¿Con qué comparamos la democracia en que venimos? No se nos olvide de dónde venimos. O sea, yo creo que no podemos obviar este tema en cómo creo yo que se ha avanzado en muchos aspectos. En otros habrá que discutirlo,
no estoy de acuerdo con el tema de que se clasifique o se guarde información por X o Y años, pero hay que discutirlo finalmente. Pero ¿de dónde venimos? Yo creo que podemos hacer una comparación etapa por etapa. Tú agarras la guerra civil, agarrar la posguerra y después la etapa de las maras y a donde estamos, tú encontrás serias diferencias.